Buenos días, tardes o noches, profesor Isael Urieta. Tenemos el gusto, los compañeros George Guzmán, Emanuel García y Rubén Jorge, de presentarles el caso semestral de Flexim, que tiene que ver con los conveyors, processor, source, entre otros. Bien, el caso se va a explicar en partes para que sea un poquito más claro, ya que el enunciado es un poco largo. Entonces, el problema nos inicia diciendo que el producto llega en 140 segundos con una distribución normal y una desviación de 15 segundos. En esta gráfica se puede ver cómo se distribuyen los tiempos, la media de 140 segundos y la desviación estándar de 15. Abajo se va a ver cómo se configuró la propiedad de source en el simulador, en donde escogimos box como el flow item class y usamos el inter arrival time y colocamos la función de distribución normal. Y luego también aquí están los objetos que usamos, que está el source, el combiner y los conveyors. Y según el enunciado, el producto se mueve por un conveyor horizontal de 8 metros hasta llegar a una estación en donde se coloca sobre un pallet. Aquí está esta estación, en donde la caja sale del source y pasa por el conveyor y el combiner y se coloca sobre el pallet. Luego, en cuanto a la velocidad de los conveyors, todos los conveyors utilizados debían estar en 0.2 según las indicaciones que nos facilitó el profesor. En ese caso, pues en la parte donde dice Conveyor Behavior se utiliza el 0.2 en la velocidad. Y pues básicamente el modelo al principio debería ponerse en segundos, ya que todos los datos básicamente están en segundos. Y como era 0.2 metros sobre segundos, se puso de esta manera. Que los productos necesitan colocarse en un solo pallet para poder transportarse y ser probados. Cada pallet carga con un solo producto y este proceso nos dice que toma 30 segundos. Y solamente en todo el sistema hay 5 pallets. Aquí tenemos el Source 2 que conecta con el conveyor curvo. Esto lo vamos a utilizar para que los pallets regresen al sistema después de usarse. Configuramos el Source 2 para que tenga solo dos entradas al combiner y esta fue la opción más viable que pudimos realizar. Primero pues vamos a conectar el conveyor curvo al combiner y después el horizontal para que los pallets lleguen primero y luego los productos, así evitamos que se separen. Configuramos el tiempo de proceso en 30 segundos para el Source 2, también en la clase de flujo Flow Item Class, colocamos pallets y en Arrival Style usamos Arrival Schedule. Aquí ajustamos la tabla de la configuración para que lleguen 5 pallets en una sola entrada. Vale, el enunciado nos dice que después de cargar el pallet, este se mueve a la estación de pruebas por un conveyor horizontal de 10 metros. La prueba dura 135 segundos con una desviación de 5 segundos y sigue una distribución normal. Entonces, para programar esto, configuramos el process time de la máquina. El enunciado también indica que la máquina tiene un tiempo de trabajo regular con distribución Weibull y que tarda entre 25 y 40 segundos en ser reparada. Esto lo configuramos en la pestaña MTBF-MTTR, colocando los valores de falla, inactividad y operación con las distribuciones correspondientes. Ahora bien, se mencionaba que había un 36% de que el producto fallara durante la prueba en el procesor 2. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en el Source 1, básicamente como puede apreciar aquí, primero pusimos en Source el into arrival time, básicamente en la distribución normal, que era de 140 y 15, que había estipulado el enunciado, y luego nos fuimos a triggers. Entonces, habíamos puesto on creation y habíamos puesto set level by color al principio. Entonces eso nos daba colores verde y rojo, pero básicamente para que fueran colores solamente, o sea, como un color default que era el brown, básicamente tuvimos que poner set label y luego pusimos la distribución de Bernoulli de 36,1,2. Entonces básicamente esto fue lo que utilizamos, ya que al principio lo habíamos corrido con el set by label and color y pues pasaban los colores y era como para guiarnos si iba en el lado correcto de los cues cuando los estábamos configurando. Pero al final lo dejamos en set label para que se viera y se apreciara el cambio de color de dichas cajas. El pallet pasa por un conveyor vertical de 10 metros hacia una estación de descarga. Aquí se separa el pallet del producto, lo que toma alrededor de 30 segundos.
Luego el pallet regresa para un conveyor curvo al combiner y configuramos este tiempo de separación en el separator ajustando el process time a 30 segundos. Bien, el producto llega a una estación de inspección a través de un conveyor de 6 metros. Aquí es donde se evalúa cada producto durante 15 segundos y se clasifican como buenos o defectuosos. Y si una pieza es defectuosa, pasa un proceso adicional de 10 segundos para poder reprocesarla antes de descartarla. Y esto para poder reducir desperdicios y optimizar los recursos. Ahora bien, en el proceso 2, para seguir, básicamente cuando nosotros utilizamos la manera de cómo poder hacer que se separaran para ir a los Q1 y Q2, y tomando en cuenta que había un proceso que que se complicaba y de nuevo se hacía un reproceso, entonces lo que básicamente hicimos fue utilizar en el procesor, utilizamos values by case. ¿Esto cómo nos ayudaría? Esto nos ayudaría a identificar esos posibles casos dependiendo de las distribuciones que se estipulaban para poder que fuera la cola 1 o fuera la cola 2. Entonces, aquí donde puedo apreciar que en el case function pusimos, o sea, se coloca por default item time, y luego hay tres case. El case default y que dice time 15, pero está en segundos, es el que se refiere a la inspección de las piezas que están en buen estado. El case 1 time 10 es las piezas que por primera vez en este control, o sea, en este procesador 2, se estipuló que está en mal estado y se enviará a un reproceso. Y el case 2 es aquella pieza que de nuevo se mandó o sea, al proceso como tal y sigue estando en mal estado, pues básicamente también tiene un tiempo de 10 segundos para su inspección. Entonces, tomando en cuenta esto, el color como tal que se estipuló para que los que estaban bien era el color lima, y el color naranja es para los ítems que estaban en modo defectuoso. Entonces esto se logra a través de un trigger de onProcessFinish y setColorByCase. Entonces esto nos ayudó que por el caso 1 pues era el orange, que estipulé que pues el caso 1 y la cola 1 era para los que almacenaron los que estaban defectuosos, y el caso 2, que son los lima o verde lima, son para los que están en buen estado, y para la cola 2 se almacenarían esos que están en buen estado y que después del reproceso, si están bien, básicamente esos iban para allá pues. En el Q1, en el apartado de Output, utilizaremos Send to Port y pusimos la opción First Available. El Q1 es para los defectuosos y el Q2 es para los buenos. En el Q1 se coloca un trigger, este se llama OnExit, en uno que sería en Set Label and Color, que se pone de la siguiente manera. Se coloca la distribución de Bernoulli 36,1,2 y luego se utiliza un Set Color by Case, en donde básicamente se coloca la función por default y de reproceso, en donde los azules indican los que siguen estando mal y los rosados son los que después del reproceso quedan en los productos buenos. Bien, primero se colocaron 4 network nuts, esto para la trayectoria desde el Q1 al conveyor. Luego lo que hicimos fue que el operador se conectara con la opción In Travel Navigator y la opción que se llama Default Network Navigator para que siguiera el recorrido de los nodos, al igual que el operador se conectara al Q1. Después de esto, realizamos un trigger en la función onLoad y luego utilizamos un Travel to a Specific Location para colocar las coordenadas donde comenzaba el recorrido del operador para que éste regresara después de dejar la pieza defectuosa en el conveyor 1. Luego de ya, pues la explicación de todo lo que habló mis compañeros y yo en algunos casos, pues tenemos que el límite, o sea, los ítems que utilizamos alrededor de toda la simulación fueron 29, así como se estipulaba en el documento. Entonces aquí ya después de combinar todo y tener todo en cuenta, básicamente en el runtime pues utilizamos el date and time y ponemos que a las 5 de la tarde pues de 8 a 5 se cumplen 8 horas de simulación, que era lo que se estipulaba. Y para conseguir los dashboards básicamente utilizamos esta función de donde dice dashboard, y pues se utilizaron tres: mal estado, buen estado y operador. Entonces, ¿qué sucede con esto?
Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es que primero pues throughput, que el del Q1, que es de los defectuosos, se le puso este clip y fue pin throughput to dashboard. Y pues de esa manera se hizo estas dos. Y también se puede hacer de tal manera que se da clic en dashboard y se despliega todo esto. Y pues también utilizamos whip by time para ponerlo en lo del buen estado, así como puedo apreciarlo aquí. Y bueno, la del operador. Ahora, en ese caso, pues esto sería todo para correr la simulación y le voy a dar play. Voy a bajar un poco la intensidad para que pueda apreciar el trabajo. Entonces, ¿qué sucede y por qué se ven algunos colores diferentes como negro y azul? Lo que significa es que esas piezas han estado en un reproceso de que estaban en defecto y luego pasan de nuevo acá, y por eso se puso la distribución de nuevo de Bernoulli para que luego las de color negro, como puedo apreciar aquí, voy a bajar un poco la intensidad, vayan al lado de las buenas ya porque ya sufrieron ese reproceso y están en buen estado, y las azules sin embargo de nuevo están en la cola donde están las que están en defecto y luego se mandan de nuevo, y por eso es que se ven algunas de esos colores. Aquí en el proceso básicamente, si se da de cuenta, aquí hay dos y acá hay otra esperando, y mientras tanto hay cuatro, perdón, de las de negro que ya van a estar en o sea, ya están en buen estado, pues se van a ir a la cola 2 que es la que está en buen estado. Entonces esto lo pusimos más que nada para visualizar, o sea, cómo se comportaba eso. Entonces básicamente esta es la simulación y el operador esperando a que llegue esas cantidades de piezas que están ahí para poder llevarla allá y que cumpla una trayectoria. Entonces por eso como que se setió de tal manera como que se cumpliera esta trayectoria en los nodos y luego para que lo llevara allá y que regresara al punto de origen, como lo que mencionó, que, o sea, que regresara a ese mismo lugar donde comenzó ese recorrido. Entonces por eso se queda en esa manera. Lo voy a adelantar para que llegue a las 8, a las 5 de la tarde, perdón, y aquí termino. Entonces, ¿qué sucede? Las estadísticas nos dan que hay un total de piezas que sufrieron reproceso que son de 80. Entonces, si se da de cuenta, 2, o sea, ven 2 acá hace 60 y serían 22 piezas. De ellas estuvieron en mal estado, pero estuvieron después en buen estado, pues, y se fueron al lado de la buen estado. Mientras tanto, hay 58 que sí se mantenieron de esa manera. Entonces, luego, si puede apreciar acá en el working process de la cantidad de buenas piezas, tenemos que hay un total de 157 y un 76.38% de, bueno, de porcentaje de piezas en buen estado. Entonces, básicamente, si nosotros queremos saber el porcentaje total de las defectuosas, básicamente la sumatoria de 58 más 157 da 215. Entonces, si dividimos 58 entre 215, básicamente da un 26.98% de piezas defectuosas, mientras que un 57 entre 215, que es el total por 100, da 73.02% de piezas en buen estado. Ahora bien, en el tiempo de trabajo del colaborador, o sea, de la operadora, aquí que se puede apreciar, tenemos que el tiempo total que le tomó viajar, o sea, sin carga, es de un 16.52%. Se da de cuenta que hacía una trayectoria más larga, pero era lo que necesitábamos para ver si de esa manera bajaba la intensidad para poder agarrar los paquetes. Luego también tenemos que con un tiempo total de 9.67, que fue el que ella llevaba una carga, como se puede apreciar ahorita en la simulación, ¿no? Ya finalizada. Y el offset travel empty básicamente es cuando estaba fuera o sea, fuera de viaje, pero sin carga. Entonces, y el ops que da un 11.88 y el moradito da un 1.7 muy mínimo que estaba como sin viaje pero con carga. Ahora bien, entonces básicamente se utilizó estos dashboards ya que pues se generaban, y pues aquí le puse los colores, o sea, lima y naranja, para que se viera de una mejor manera. Entonces básicamente esto da la simulación a las 8 horas y
pues si lo damos a correr más, pues ahí se ve que va incrementando. Por ejemplo, ahí van 8 horas más. Y así sucesivamente aquí terminaron las 8 horas. Y ahí sigue y sigue. Entonces básicamente este fue el trabajo que se realizó. Y esta fue la simulación que hizo nuestro grupo. Gracias. Como conclusiones, pues básicamente tenemos que durante el proceso de realización de esta simulación, pues pudimos notar que pues fue un reto en parte, ya que había que setearlo de varias maneras, como por ejemplo aquí, que era lo importante para mandarlo a la área del que estaba en mal estado y luego el que estaba en buen estado. Y pues básicamente esta parte también al principio nos costó porque era como que teníamos que conectar este primero y luego este porque si no se ponía al revés. O sea, primero se ponía el box y luego el palet. Y era como extraño pues. Entonces, como conclusiones tenemos que pues mientras dejo correr la, la simulación, básicamente podemos notar de que hubo una cantidad no tan grande, pero sí llegando casi al 50%, o sea, al 30 o 40% de piezas defectuosas en la simulación, tomando en cuenta las que tuvieron un reproceso y también las que pues siguieron tomándose en cuenta como con defectos. Y pues un 74%, como mencioné, de aquellas piezas que estaban en buen estado. Entonces, por eso aquí con este gráfico de barra, pues básicamente podemos ver que hubo una gran cantidad de piezas, fueron 157 piezas que estuvieron en buen estado. Y tomando en cuenta también las que se tuvieron, o sea, tomando en cuenta esas y ayudando a, como a visualizar de que pues esa fue la cantidad, una cantidad mayor que las cantidades de piezas que estaban en mal estado. Entonces, podemos recomendar de tal manera de que pues los pallets esperaran, como lo mencioné en el video anterior, en la explicación de Nante, en el slide anterior, de que los pallets esperaran a que fueran 5 o 6 o más, pero que se viera de esa manera para que luego no se acumularan tanto aquí, como se puede apreciar. Y eso ayudaría a tener un flujo más, como más rápido. Y luego también, pero si tuviéramos como más tiempo o sea, como más ítems, se hubiera podido poner otro queue para que guardar los pallets, o quizás de otra manera para que el operador no tuviera que ir tan lejos, o que fuera una manera que llegara a esta parte. O sea, básicamente serían esas las recomendaciones y podemos concluir que hubieron más piezas en buen estado que en mal estado, pero eso no significa que hay que tomar, o sea, como por descuido las que están en mal estado, ya que llegan a un porcentaje de casi 30%. O sea que con el tiempo puede ser que se aumente y pueda determinar que hay una gran cantidad de productos que están sufriendo defectos reprocesados y que eso no es lo que se quiere en una industria, ya que lo que básicamente se quiere es hacerlo de la mejor manera posible, disminuyendo la cantidad de desperdicio o de malos productos que se realizan para poder llevarle así confiabilidad a los productos, a los consumidores y tener esa confianza. Ahora sí, gracias.